Hemos estado hablando sobre el pastor Santiago, que era hermano de Jesús y que le escribió esta carta a un grupo de preciosos hermanos que un día cualquiera su vida estaba normal, tranquila, como estamos nosotros, y de pronto, después de que un hermano en Cristo, un diácono de la iglesia, dio un discurso precioso ante las autoridades de la ciudad y les dijo: ustedes son duros de corazón y ustedes mataron a Cristo, y levantó los ojos y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la... No se le olvide, porque dentro de un ratito vamos a volver a ese punto. Jesús sentado a la diestra del Padre, y él dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Lo agarraron a pedradas y lo mataron. Lo mataron a sola piedra, a pedradas. Eso está en el capítulo 7 de Hechos. En el capítulo 8, verso 1, dice que entonces vino una gran persecución sobre toda la iglesia y todos fueron dispersados excepto los apóstoles. Hermanos, es como si cualquier día que nosotros estamos aquí en la iglesia, el pastor predica un mensaje ahí en el mercado y la gente lo apedrea, lo mata, y al día siguiente todos ustedes tienen que salir huyendo porque el destino de cualquiera que sea cristiano es la muerte. Estos hermanos fueron por todas las provincias romanas, y estando en Jerusalén, el pastor Santiago siente la necesidad que sentimos todos los pastores. Cuando yo estoy preparando un mensaje bíblico, yo estoy pensando en usted. A veces veo su cara, a veces el Espíritu Santo me dice por aquí, por aquí, por aquí, pero en realidad mi mayor preocupación es que lo que voy a hablar no solamente sea correcto, porque Dios me está escuchando y Él sabe lo que estoy hablando. Él escribió las Sagradas Escrituras. Para mí es una responsabilidad muy grande con Dios, sino que también hay una preocupación en mi corazón, que a usted le sirva de algo lo que yo voy a predicar, que no sea solamente una cantidad de información y sin ningún uso práctico. El pastor Santiago estaba pensando lo mismo, por eso escribió esta carta a los hermanos que tuvieron que dejar sus casas, sus posesiones, su vida. Algunos de ellos tal vez eran gente renombrada en el pueblo. Por ejemplo, yo me imagino que en esta persecución, aunque la Biblia no lo menciona, dos hombres ya eran muy conocidos que andaban con Cristo, que eran José de Arimatea y Nicodemos, y quién sabe qué tuvieron que hacer. Posiblemente tuvieron que huir, o tal vez hasta murieron, nadie lo sabe. Y el pastor está pensando en todos estos hermanos y cómo les está yendo en los lugares donde van, porque a donde llegan no tienen casa, no tienen familia, no tienen trabajo, están despojados por seguir a Cristo. Usted puede encontrar una referencia de eso también en Hebreos capítulo 10, los versos 32 en adelante, donde dice: también el despojo de vuestros bienes sufristeis, si llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante cuando fuisteis a dar a la cárcel. Así era la vida de los cristianos en ese momento. Esa era una prueba bien difícil, una prueba para la fe. Hermanos, todos somos probados todos los días, porque todos enfrentamos adversidades. Y las adversidades son una maravillosa oportunidad para evidenciar nuestra fe. Cuando usted está en medio de una adversidad, es ahí donde se demuestra cómo es su fe. Si todo es bonanza, todos podemos tener fe, ¿verdad? Todo está muy bien, pero en medio de la prueba es donde se evidencia nuestra fe. Es donde podemos glorificar a Dios en medio del mundo, que el mundo vea que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros tenemos fe. Pero las adversidades ciertamente son inherentes al ser humano. No hay un ser humano que no tenga adversidades, ¿verdad? Por eso les dije: ¿cuántos están casados? Ahí usted ya empezó a tener adversidades.
de todo tipo, económico, familiar, de temperamento, de un montón de cosas. Los que están solteros tienen otras adversidades. ¿Cuándo me casaré? ¿Con quién me casaré? Y si me sale mal el asunto, porque el matrimonio es como el COVID, ¿verdad? Hasta que estás ahí, sabes cómo te va a ir, ¿verdad? A algunos les va muy bien, a otros desgraciadamente les va muy mal. Y igual es el matrimonio. Entonces los solteros están en una adversidad también. Dios, tú conoces mi situación, yo quiero que me proveas un cónyuge, ¿verdad? Bueno, y los que tenemos gente en nuestra vida que es difícil, también tenemos una adversidad. Sin embargo, nosotros a veces pensamos que la adversidad que estamos pasando es la más grave. Y ciertamente usted es el que la sufre y yo no puedo sufrirla por usted como usted no puede sufrir las mías, ¿verdad? Pero debemos entender que hay adversidades que son inherentes al ser humano. Por ejemplo, ¿por qué existen los hospitales y por qué existen los médicos? Porque todos nos enfermamos. ¿Alguien aquí puede decir, yo nunca he ido a un doctor? ¿Verdad? Tenemos que ir a un doctor alguna vez y tenemos que ir a un hospital alguna vez. ¿Por qué existen los talleres de carrocería y pintura? Porque un montón de gente pega el carro todos los días. Entonces, no es que yo estoy pasando una prueba, esta prueba tan grande que me mandó el Señor, no. Un poquito de cuidado tal vez te hubiera podido evitar ir al de carrocería y pintura, ¿verdad? Que se te dañe un coffee maker, las cosas sufren un deterioro natural, hay un proceso que se llama entropía. Todas las cosas y los seres humanos estamos sujetos a entropía. Cuando compramos este púlpito, recuerdo mi hermano Álvaro Castro y yo fuimos a traerlo a Sarchí, estaba impecable. Ahora está jarriadito por el tiempo. Le hace falta una pulidita, ¿verdad? Una lijadita. ¿Qué le pasó? ¿Lo cuidaron mal? No, él ha estado aquí todo el tiempo, nadie ha venido a hacerle daño. Pero con el tiempo las cosas se dañan. Los seres humanos padecemos adversidades de muchos tipos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el impío y el cristiano? Que el cristiano, cuando pasa por medio de adversidades, tiene la maravillosa oportunidad de evidenciar su fe. El impío lo que hace es desesperarse. Hablé ayer con un precioso hermano, me dijo, pastor, se me quebró el carro, no hay solución. Además me despidieron del trabajo. En un momento en el que no tenía plata, no tengo ahorros, tengo una semana de no tener comida. Y es un hermano que hace un tiempo la esposa lo había dejado, entonces vive solo. Me dijo, pero quiero que sepa una cosa, esta semana ha sido para mí un retiro de ayuno y oración. Y sabe, pastor, lo que he estado pidiéndole al Señor es que me dé sabiduría. No le pido que me resuelva el problema, le pido que me dé sabiduría. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Madurez. Madurez. Es entender que sí o sí los cristianos pasamos por pruebas y que la adversidad prueba nuestra fe y que la fe tiene consecuencias en medio de las circunstancias. Evidencia a los demás que somos hijos de Dios y que creemos en Dios, pero además deja que los demás vean los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Estamos en el verso 3 de Santiago 1 que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Además de que todos los seres humanos padecemos adversidad, los cristianos tenemos un privilegio, y es que Dios, además de la adversidad, Él promueve pruebas para probar nuestra obediencia. Y les digo que es un privilegio. Algunos hermanos todavía no han entendido que la vida cristiana no es un jolgorio, que los que le venden a usted la idea de que ser cristiano es que se acabaron sus problemas, le está mintiendo. Porque Jesús dijo en San Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Esta enseñanza de hoy se llama ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Veamos un poquito cómo Dios prueba nuestra obediencia. Imagínese que Dios le da a usted algo y que luego se lo pide. Dios no quiere arruinarte, Dios quiere tu bien, pero Dios quiere probar tu obediencia. Desde el principio fue así. Fíjese usted, el Señor hizo los cielos y la tierra en ¿cuántos días? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos días duró el Señor haciendo el universo? 6 días. Y el séptimo día descansó porque estaba muy cansado. No, dice la Biblia que Él no se fatiga ni se cansa. ¿Por qué el Señor descansó? Para darnos ejemplo. Y luego en los 10 mandamientos dijo: 6 días trabajarás y el séptimo se lo dedicarás al Señor. Hoy en día es 6 días trabajarás y el séptimo para la playa, ¿verdad? Pero en realidad la esencia es el séptimo para el Señor. ¿Por qué el Señor pide el séptimo día para Él? Porque necesita que usted saque un día para Él. No, usted necesita vivir 24/7 para Dios. Pero Dios quería ver la obediencia. ¿Por qué Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? Él podía no haberlo puesto y no habría oportunidad de que Adán y Eva pecaran, pero lo puso ahí porque Él iba a probar su obediencia. Dios siempre se reserva algo. Con los diezmos y las ofrendas, Dios necesita plata, Dios no necesita plata. La obra de Dios en la tierra sí necesita plata, ¿verdad? No es que llegamos ahí a la municipalidad y decimos: mire, somos los evangélicos, y entonces, tranquilo, no pague impuestos. No, eso no es así. Pero ¿por qué el Señor reservó el 10%? El Señor podría darte un trabajo donde te rebajaran 10% y llegara directamente a la iglesia, y vos no podrías decir nada, porque a la hora de aceptar el trabajo, si estás sin trabajo y te van a pagar 500,000 pesos, pero te dicen: ay, mire qué pena, pero solo 450, usted lo toma, porque usted necesita trabajar. ¿Por qué el Señor se reservó el diezmo? Para ver tu obediencia. Y así, hermanos, todo tiene una prueba de obediencia en su vida. Dios lo probará a usted de una o de otra manera. Dios dice en su palabra, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, verso 1 al 19, encontramos una historia. El Señor le ha dicho a Abraham que iba a tener un hijo, se lo da, Isaac. Y luego le dice: Abraham, ¿sabes qué? Llévate el chamaco a aquella montaña que está allá, que se llama Moria, y sobre un monte que yo te voy a decir, lo pones y lo sacrificas. ¡Ey! ¿Qué es eso? Me da el hijo y me lo pide, y no solo me lo pide, sino que lo mate. ¿No le parece a usted algo fuera de sentido? Pero dice el libro de Hebreos, capítulo 11, que Abraham no se lo negó, porque Abraham sabía que Dios tenía una solución, y que si aún fuese necesario, Él volvería a Isaac de la muerte. ¿Ve? Es el tipo de convicción que detiene el cristiano que cree en Dios, que su fe está puesta en Dios. Él dice: no importa por donde yo tenga que pasar, Dios tiene un plan. ¿Vio? Exactamente eso es lo que cree un cristiano, un hijo de Dios. No importa por donde yo tenga que pasar, Dios tiene un plan. Por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en Egipto y Dios lo quiere liberar y lo libera, y en medio de la liberación ocurren 10 plagas en Egipto, en las que ellos ven la gloria de Dios, como Dios humilla a los egipcios y los obliga a dejarlos ir. Y cuando salen de Egipto y están en el Mar Rojo, frente al Mar Rojo, cosa que por cierto no pensaron muy bien, ¿para dónde vamos? Para el Mar Rojo. Y cuando lleguemos ahí, bueno, los egipcios se dan cuenta que cometieron un error y vienen tras los israelitas, y hay un punto donde están los israelitas, ven los egipcios venir y el mar aquí. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo Dios hace esto? Entonces Dios le dice a Moisés: echa tu vara, toca las aguas y se abren. No se abrió un caminito como este del centro, eran 2 millones de personas. Se abrió un camino enorme y pasaron en seco. Pero cuando estaban al otro lado, quedan viendo así y ven que los egipcios también entraron en el camino en seco. Y dicen: ok,
siempre nos van a matar, pero dice el Señor, tranquilos, los egipcios que ustedes ven hoy nunca más los van a volver a hacer. A ver, cerró el mar y se ahogaron todos. ¡Ey, gloria a Dios! Cantaron al otro lado, hicieron una fiesta, no sé qué. Empiezan a caminar y llegan a un lugar que se llama Mara. Y ahí en Mara las aguas están amargas. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo nos saca de Egipto, nos hace pasar por el Mar Rojo, nos libera de los egipcios y nos lleva al desierto donde hay agua, y cuando llegamos el agua está amarga? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Éxodo 15:25 dice, ahí los probó Dios. Los estaba probando. Porque no es casualidad que a la par, en el desierto, hermano, había un árbol. El Señor le dice a Moisés, córtalo, échalo en las aguas. Lo echó en las aguas y se volvieron potables. Eso significa, en medio de la prueba, Dios ya tiene la solución. Lo que está haciendo es probando tu fe. Ya Él tiene la solución. Ahí estaba el árbol. Tremendo. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Probando su fe. ¿Sabe? Los israelitas no dieron la talla. Poquito después hasta se hicieron un becerro de oro. ¿Qué pasó con ellos? Dios no era su Dios. Dios los amaba, pero ellos no lo amaban. Dios no era su Dios. Él los probó y fallaron. Y me acuerdo también de allá en el libro de San Juan capítulo 6, hay una multitud enorme. Y los discípulos le dicen al Señor, Señor, despidámoslos porque no hay cómo darles de comer. Y el Señor les dice, denles de comer ustedes. San Juan 6:6 dice que el Señor le dijo esto a Felipe para probarle, porque él ya sabía lo que había de hacer. Mi punto esta mañana es, hermano, sepa que muchas veces Dios permite la prueba para probarte, pero Él ya sabe lo que va a hacer. Y la solución de Dios siempre es eficiente, eficaz y es exacta. Así es de que no tengas miedo. En medio de la prueba, el Señor tiene un plan, sabe qué va a hacer. Dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios prueba nuestra fe y ese acto de probarnos produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Capacidad de aguantar. Eso es paciencia. Las esposas cristianas que ya han madurado aplican la paciencia cuando su esposo jupón va por un camino y no se quiere devolver. Y ella le dice, le habla, le conversa y él quiere seguir por ahí. Ninguna hermana diga amén, pero la mayoría de los esposos somos jupones, ¿verdad? En algún momento. Hace unos días en una consejería Tita le decía a la muchacha joven que se acaba de casar, vea, cuando Olde está de jupón. Y yo dije, ¿cómo? Yo lo que hago es que oro a Dios. Hay un punto donde yo dejo de decirle y empiezo a orar a Dios y el Señor se encarga de convencerlo. Capacidad de aguantar. O el esposo, cuando la esposa, porque está en un periodo hormonal o por su propia idiosincrasia, empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y aquello no para, hermano, es un tiqui, 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 tiqui. Y usted, como cristiano que ya es maduro, saca el paragüitas, lo pone y aguanta el aguacero. Eso se llama capacidad de aguantar, paciencia. A veces no hemos sido probados lo suficiente, porque a veces nuestra paciencia no ha llegado al punto que debe de llegar. Cuando Jazmín nació, mi hija preciosa, que hoy me llamó a las 8 de la mañana, cuando ella nació, era una niña preciosa, como son todos los bebés, casi todos, ¿verdad? Ella era una niña preciosa, pero
a los pocos días nos dimos cuenta que tiene algo en su salud, y algo en sus huesos, y algo en su corazón, y algo en sus ojos. Y cuando llegó a 5 años, nos dijeron, esa chiquita perdió de hace 6 meses aquí el 70% de su visión. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué siente usted si le dicen hoy que su hijo perdió el 70% de su visión y tiene que usar anteojos el resto de su vida? Ese día lloramos, nos escarmenamos, pero luego empezaron a venir otras cosas. Hubo que llevarla al cardiólogo, al ortopedista, hubo que llevarla a montones de citas. Era estar en el hospital un día y otro día y otro día y otro día. Esa llorada que nos pegamos el primer día es porque no teníamos práctica. Ahora hace unos días nos llamó, me hicieron una resonancia magnética y tengo el corazón en estas condiciones y estas condiciones. Ese día no lloramos. Hablamos con ella, sí, mi amor, vea, confía en Dios, todo está bien, va a salir adelante, pero sabemos que hay un riesgo de muerte inminente. Pero ¿cómo es que nosotros podemos ahora manejarlo? Porque hemos sido probados durante 30 años con Yasmín. Son 30 años de padecer, de conocer su situación física. Así es como la prueba produce paciencia. Usted se enfrenta a una cosa hoy y a otra mañana y a otra mañana, y su capacidad de aguante va creciendo. Y ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros tengamos capacidad de aguante? Porque al Señor le interesa que nosotros maduremos. Vea lo que dice la Escritura en Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Usted y yo como cristianos necesitamos madurar. Perfectos y cabales significa eso, madurar. Piense en cualquier elemento, digamos madera, digamos metal, digamos una vasija de barro. ¿Cómo es que se pule cualquiera de estos materiales? Por medio de un proceso abrasivo. Hay que pasarle una lija gruesa, una menos gruesa, otra menos gruesa, y una fina, y otra más fina, y otra más fina, hasta que llega un punto en que no se ve nada más que pulido, se ve lindo. Algo así pasa con nosotros. Tenemos que pasar por un proceso de prueba, y un proceso de prueba, y otra prueba, y otra prueba, y otra prueba, hasta que, dice la palabra, seáis perfectos y cabales. No pierda de vista que quien está leyendo esto en el primer siglo no es un hermano que vive en Atenas, que tiene que comer y que aunque hay pandemia se la va jugando y que todavía no lo ha pescado el COVID y ahí va. No, estos hermanos eran gente que habían perdido sus negocios, sus casas, sus bienes, su familia. Muchos habían muerto y ahora estaban en lugares que ni conocían, con gente que no conocían, viendo a ver cómo sobrevivían. Y Santiago les dice, este proceso de prueba que ustedes están pasando, Dios lo está usando para perfeccionarlos, para hacerlos maduros. En el primer siglo muchos, al igual que hoy, a la hora de los balazos, se devolvieron. Sabe, usted conoce mucha gente que en la iglesia, cuando viene la situación difícil, van jalando. Como la parábola del sembrador. Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en buena tierra, otra cayó en espinos, otra cayó en pedregales y otra a la orilla del camino. Y entonces muchos cristianos son de los que cayeron entre espinos. Reciben la palabra con gozo mientras no haya dificultades. Cuando crecen los espinos, entonces ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Eso significa, cuando hay problemas en la vida, ya no soy cristiano. O el que cayó entre el pedregal y cuando calentó el sol, la semilla se fundió, no sirvió para nada. Son aquellos también que cuando ven venir la persecución, ya se apartan. Y los de junto al camino, entonces vienen las aves del cielo y se comen la semilla y ya no hay. ¿Qué es eso? Cuando
reciben la palabra con gozo y luego Satanás empieza a meterles confusiones. Y entonces dejan de ser cristianos. Y precisamente por eso es que necesitamos la madurez, porque la madurez afirma nuestras convicciones. La prueba nos lleva a la madurez y la madurez reafirma nuestras convicciones. Es cuando en medio de la prueba podemos evidenciar la fe y los demás ven que sí creemos en Dios. Busque por favor Efesios 4, versículo 13. La madurez, el Señor la promueve en nosotros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que Dios quiere en nosotros. ¿Y para qué? Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sabe, hermano, hoy en día hay muchas iglesias que no son cristocéntricas, son usted-céntricas. El mensaje desde el púlpito está centrado en hacerlo sentir bien a usted, en que usted se sienta mejor y cuando salga de la iglesia se sienta un gran campeón, aunque eso le dure solamente una hora. Las iglesias menos populares son las bibliocéntricas, pero las bibliocéntricas enseñan la verdad. Hay vientos de doctrina. Hace unos días una hermana me llamó y me dijo: pastor, vamos a irnos para otra iglesia. Y me dijo: ¿cuál iglesia? Y yo le dije: bueno, me parece que mínimo deberías decirme por qué. Me dijo: es que nos hace falta algo, a la iglesia bíblica le falta emoción. Yo digo, puede ser cierto. Para el que no entiende este camino y quiere vivir por emociones, es cierto. Pero el cristiano ya no vive por emociones, vive por principios. El cristiano vive por la palabra. El cristiano no viene a que le den una cucharadita de simpatía y de alegría para vivir el resto de la semana. Viene a que le digan qué hacer cuando no sé qué hacer. Viene a que le digan: usted está pasando pruebas y realmente no va a dejar de pasar pruebas mientras sea cristiano. Pero sabe una cosa, el Señor sabe qué es lo que va a hacer con usted. Yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Dios. Y esto no son emociones, son verdades por las que vivimos. Aquí, hermanos, es donde se prueba la madurez. Cuando la gente no es llevada por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, el que es maduro sabe en quién ha creído y lo que ha creído. Además, la madurez forma el carácter para servir en la obra del Señor. Sabe que la mayoría de la gente en las iglesias está viendo a ver cómo se les sirve, ¿no? Cuando en realidad el cristiano debe estar pensando en qué debo servir. Por cierto, tenemos espacio porque necesitamos maestras de escuela dominical. Tal vez si usted sabe algo de música y quiere participar, sirva en la obra del Señor trabajando con la música. Tenemos un programa muy lindo de atención a las muchachas embarazadas de escasos recursos, se llama Centro Prenatal. Si usted es mamá y tiene la capacidad de aconsejar a una muchacha, hay un programa, usted puede integrarse y darle asesoría a una muchacha 1 hora por semana. Hay tanto que hacer en la obra del Señor, pero el cristiano inmaduro no se quiere involucrar nunca. Ve a Jesús. Jesús en San Lucas 22:31 dice: entonces dijo el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, mas yo he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate, Satanás pidió a
a Simón para zarandearlo como a trigo. O sea, lo iba a zongolotear, lo iba a cribar. Y el Señor dice: pero yo he rogado que tu fe no falte. Vas a pasar por la prueba. Estoy rogando que tu fe no falte, porque cuando vuelvas, yo quiero, dice el Señor, que confirmes a tus hermanos. Ahí está el ministerio. Ahora usted podría decirme: pastor, pero Pedro estaba súper bien, porque aunque Satanás lo pidió para zarandearlo, Jesús estaba orando por él. Qué lindo, ¿verdad? Jesús estaba orando por él. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que en este momento Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Te imaginas qué maravilloso? En medio de la prueba y de la lucha que estás pasando, hay uno que está sentado a la diestra del trono de Dios Padre, rogando por ti para que tu fe no falte. Bendita sea la misericordia de Dios. Hermanos, ¿y qué es lo que Dios está buscando después de tu prueba? Que una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Significa: sírvele al Señor. Deja de estar pensando tanto en vos. Deja un poquito la comodidad. Haz un poquito más de esfuerzo, y que ese esfuerzo sea para el reino de los cielos. Eso también es parte de la madurez. Sigamos en nuestro último versículo de Santiago hoy. Santiago 1:5, dice Santiago: y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, el insumo indispensable, lo que usted debe tener en medio de la prueba: sabiduría. Sabiduría. Muchos quieren que se acabe la prueba. Sería bonito que se acabe la prueba, pero no sería una prueba. Usted llega a hacer un examen y pone su nombre y pasa la primera pregunta y se le hizo un colocho. Y usted dice: que termine, Dios mío, esta prueba. Pero si la prueba terminara en ese momento, usted queda como reprobado. Reprobado. Algunos no lo creen, pero en Deuteronomio capítulo 8 dice: te acordarás de todo el camino que te hice pasar por el desierto estos 40 años, dice Jehová, cómo te afligí y te hice tener hambre para ver qué había en tu corazón, si eras capaz o no de guardar mis mandamientos. Yo creo que cuando Dios nos pasa por una prueba es lo mismo. Posiblemente el Señor está diciendo: te acordarás de la prueba que pasaste, que yo te estaba probando, a ver qué había en tu corazón, si eres capaz o no de guardar mis mandamientos. Porque, hermanos amados, en última instancia, guardar los mandamientos del Señor es la vida del cristiano. Ahora, necesita sabiduría, no necesita que la prueba se acabe, necesita sabiduría. Normalmente los cristianos tenemos sabiduría. Hay una sabiduría que adquirimos el día que nos convertimos. Dice el Salmo 111, capítulo 111 de Salmos, y el verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Cuando usted es cristiano, ya usted tiene un nivel de sabiduría diferente al del mundo. El mundo no tiene esa sabiduría. La gente más inteligente del mundo son los cristianos, porque tienen temor de Dios, porque guardan los mandamientos del Señor. Ya usted, por haberse convertido, usted pasó a un nivel superior de sabiduría. Ya tiene sabiduría. Ahora, hay otra sabiduría que se adquiere por medio de la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, que desde niño
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la palabra usted quiere sabiduría. Hay pruebas que cuando usted las está pasando, usted recuerda la palabra y dice, ok, lo que tengo que hacer es esto, ¿verdad? Como cuando Jesús fue probado en el desierto y cada tentación le dijo a Satanás, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre cuando tengas problemas de comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Hay cosas que usted en medio de la prueba sabe cómo reaccionar, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? No hay por dónde perderse. Hay otra forma de adquirir sabiduría, es juntarse con los santos. Cuando usted viene a la iglesia, usted está adquiriendo sabiduría para las pruebas. Aquí escucha la palabra, pero también ve a los hermanos, también tiene contacto. Este hermano con el que yo hablaba ayer, entre otras cosas, me dijo, pastor, y orando al Señor, pidiéndole sabiduría, hubo hermanos que me mandaron desde Atenas comida. Hubo otros hermanos que me hicieron transferencia simple. Y hermano, es una bendición poder decirle, el hermano no ha tenido cómo comprar de parte de él, pero no ha padecido hambre. Porque en medio de la congregación de los justos nos ayudamos. Estar con los santos, ir al cafecito que hace Helen entre semana para las mujeres, estar en una célula aunque sea virtual, venir a la oración del sábado en la mañana, asistir al culto, esto, hermanos, es una bendición para su vida. Usted adquiere sabiduría. Usted está escuchando hoy cosas que quedándose en su casa no las hubiera oído, porque aunque yo le mande el mensaje grabado, usted lo empieza a oír, la mitad lo escucha y la otra mitad se lo sueña, ¿o no? Porque yo también me he quedado dormido escuchando mi predicación, porque son otros asuntos. Aquí estamos alerta, aquí estamos viéndonos, aquí estamos. Mire lo que dice Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. También hay un tipo de sabiduría que es la que algunos hermanos tienen, que es el don de sabiduría, pero este es un regalo adicional de Dios. Hay gente que Dios es tan bueno con ellos, les ha dado un don especial, que siempre saben qué hablar, qué decir, qué hacer, el don de sabiduría, pero no todos lo tenemos. De modo y manera que la mayoría tenemos la bendición de tener un nivel de inteligencia superior cuando conocimos al Señor, la bendición de adquirir sabiduría por la palabra y la bendición de adquirir sabiduría en medio de los santos. Siga conmigo ahí, hermanos, en la palabra. Quiero llevarlo a un pensamiento que es muy, muy, muy importante. Quizá una de las preguntas más importantes que voy a hacer hoy. Usted está en medio de una prueba. Usted no sabe qué hacer. Usted dice, voy a preguntar. ¿Por qué usted no debería preguntarle a un impío? Santiago 3:15. ¿Por qué usted no debería preguntarle a un impío? Porque esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Usted está en un punto de inflexión. Usted tiene una enfermedad que no tiene cura, y usted va a un doctor que no es cristiano, y él te dice, te quedan 3 meses de vida. Y usted viene y le cuenta a un hermano en Cristo, aquel ya dio su sentencia. Este te dirá, solo Dios sabe cuándo es tu final. Vamos a orar para que Dios te sane. Y sabes, yo creo en los milagros. Yo he visto milagros. Dios ha hecho milagros por medio de mi oración. Cosa interesante. Cuando le pides consejo a un impío, te dará el punto de vista terrenal, animal,
y es posible que el diablo se meta para minar tu fe. Pero cuando le pides consejo a alguien del reino de los cielos, entonces te va a dar el punto de vista de Dios, para quien no hay nada imposible. Por eso esta mañana te animo a hacer lo que dice Santiago 1:5, respondiendo a la pregunta: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En medio de la prueba, hermano, usted tiene que tener la certeza de que, número uno, Dios siempre sabe lo que va a hacer. Dios conoce el final de la historia. Dios escribió el final de la historia, porque de los hijos de Dios ni un cabello de ellos cae a tierra sin que Dios lo sepa. Estás pasando por pruebas, pero pastor, ¿cómo es que Dios me está pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Bueno, pasamos por esto porque somos una naturaleza caída, y a causa del pecado entraron todas las enfermedades en el mundo y todas las situaciones adversas. Pasamos por esto porque también Dios prueba nuestra fe. Pasamos por esto porque en la soberanía de Dios Él sabe qué es lo que nos conviene. Pero podemos pasar por todas las pruebas que tenemos con la confianza de que Dios tiene la respuesta y que Él no se va a hacer esperar, que Él va a contestar. Y además de esto, lo que debemos pedir es sabiduría. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Y sabes qué pasará? Dice el Señor, Él la dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa esto? Tal vez cuando llegues a preguntarle al cónyuge: mira, no sé qué hacer, de ahí tanto que va usted a la iglesia, y eso de que lee la Biblia un montón, nada se le pega. Tal vez encuentre un reproche. Pero Dios no te va a hacer ningún reproche. Dios no te va a decir: de tanto ir a la iglesia y tanto escuchar la palabra y tanto leer la Biblia y no sabes qué hacer. Dios no te va a decir eso. Él te la va a dar, te va a dar sabiduría y te la va a dar abundantemente. Significa, Dios va a ser generoso en explicarte y en ayudarte a pasar por esto. Posiblemente esta enseñanza de hoy sea la forma generosa de Dios en darte una explicación abundante y sin reproche. Dice la palabra: y le será dada. El principio que quiero enfatizar en este punto es: hermano, tal vez lo que necesitas no es que se acabe la prueba, porque tal vez todavía no has terminado el examen. Tal vez lo que necesitas es sabiduría. Entonces pide a Dios sabiduría. Ayer hablé con un hombre que me dijo: pastor, se me quebró el carro, me despidieron en un momento donde no tengo plata, no tengo comida en la alacena, no sé qué hacer. Pero ha sido una semana en la que he estado en un retiro espiritual, no he salido a nada. He estado en un retiro espiritual en mi casa, orando y ayunando, y lo único que me viene al corazón no es pedirle a Dios que se acabe mi prueba, sino que Dios me dé sabiduría. Esto es lo que necesitamos. Porque ¿cuándo se acaba la prueba? Cuando Dios quiera. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Algunos de nosotros, Señor, estamos en pruebas difíciles hoy, pero tu palabra nos anima, nos alienta, y queremos ponerla en práctica, Señor, sabiendo que así como le preguntaste a Felipe, le dijiste que les diera de comer a los 5,000, pero lo hacías para probarle porque ya sabías lo que ibas a hacer. Yo estoy seguro que tú ya sabes con cada uno de nosotros lo que vas a hacer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des capacidad de aguantar, que aumentes nuestra fe, que no pare la intercesión de Jesucristo a nuestro favor, y que nos dé sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.